Bueno, son las 17 en punto, así que vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy, si bien ya hay una charla colgada en YouTube sobre el tema, decidí volverla a presentar con la idea de volver a discutir este tópico como parte de este nuevo blog de charlas que inicié con aprendiendo a identificar las ventanas ecocardiográficas. Bueno, la idea un poquito es ahondar en este tema que es otro de los gold estándar del ultrasonido. Así que bueno, vamos a comenzar entonces recordando, bueno, que esta entidad, que es el ductus hemodinámicamente significativo, es una entidad que le prestamos especial atención en el recién nacido, en transición entre la vida fetal a la vida neonatal, ¿no? Así es que, bueno, vamos para ello, vamos a ir tocando estos distintos temas. Primero vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar un poquito de la historia natural, vamos a hablar del neonato enfermo, de los aspectos hemodinámicos de esta entidad, qué predictivos hay de no cierre del ductus y que se torne hemodinámicamente significativo. Vamos a hablar del diagnóstico ecocardiográfico, de los biomarcadores, y luego vamos a concluir. Bueno, recordando entonces, si esta es la circulación intrauterina y esta es la que debe hacer el bebé después del nacimiento, para tener una adecuada adaptación y transición desde la vida fetal hasta la vida neonatal, lo debe hacer a través de desarrollar estos tres elementos, que una es la expansión pulmonar, la otra es la oxigenación y por último la ablación de la placenta. Todas ellas están destinadas a disminuir las resistencias vasculares pulmonares que se encuentran dentro del útero elevadas a una resistencia más baja para favorecer el flujo pulmonar y para disminuir, de esa manera entonces al disminuir las resistencias aumenta el flujo y aumenta el retorno a las cavidades del lado izquierdo para contrarrestar la caída de flujo que se produce a través del ductus del foramen oval. Situación que intrauterinamente, ¿no es cierto?, era prácticamente la circulación izquierda dada por el foramen oval. Entonces, se produce una caída de las resistencias vasculares pulmonares, pero también simultáneamente con la ablación de la placenta se produce el aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Bueno, esto lo hemos visto en varios momentos y en las distintas charlas, porque siempre están presentes en todos los recién nacidos en las distintas situaciones que hemos abordado. En la asfixia, en el retardo de crecimiento, está presente aquí, lo tendremos presente en sepsis o en shock. Así que bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, que lo tengamos presente, porque en realidad de que esta situación se produzca adecuadamente depende de que el bebé evolucione o haga una transición normal a la vida neonatal. ¿Cuál es la historia natural del ductus? Si uno no lo controlara, no lo observara, lo dejara evolucionar espontáneamente. Después del nacimiento se sabe que en el recién nacido de término se encuentra funcionalmente cerrado alrededor de las 72 horas de vida. En los recién nacidos pretérminos permanece abierto más allá del cuarto día de vida. El 10% de los recién nacidos entre 30 y 37 semanas pueden tener el ductus abierto después de del cuarto día. El 80% de los nacidos entre 25 y 28 semanas. Y el 90% en aquellos con 24 o menos de edad gestacional. Al séptimo día de vida, estas cifras caen algo, porque el séptimo día de vida del paciente más grande
o sea, el de 30 a 37 semanas, puede solo el 2% permanecer abierto, pero el 65% de los bebés entre 25 y 28 semanas puede estar abierto, y el 87%, o sea, casi no hay diferencia en los menores, en los de 24, o sea, los más pequeños. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes sin distrés respiratorio? O sea, un bebé que nace pero que no presenta ningún tipo de sintomatología respiratoria, es probable que el ductus se cierre sin tratamiento en el 73% de los menores de 28 semanas. O sea que la presencia de un distrés respiratorio, de una dificultad respiratoria, de un cuadro de neumonía, de una complicación respiratoria, ¿no es cierto?, es lo que hace a que este ductus o esta conexión o este shunt permanezca abierto más tiempo. Así, en los menores de 1000 gramos, mayores de 1000 gramos, en el paciente sin distrés, puede llegar perfectamente a cerrarse en el 94%, y entre las 26 y 29 en el 93%. ¿Mm? Ahora, muy bien, ¿qué pasa con los pacientes que no se encuentran sanos, o sea, que son neonatos, prematuros, enfermos con ductus arterioso permeable? Sabemos que estos bebés suelen tener un ductus que puede ser una fuente de inestabilidad hemodinámica significativa, y que la identificación y tratamiento de estos gran shunts sistémico pulmonar puede ser esencial para evitar las complicaciones asociadas al hiperflujo sistémico, hipoflujo sistémico e hiperflujo pulmonar. Y también sabemos que el seguimiento longitudinal permitirá evaluar múltiples parámetros. O sea, estamos hablando de que en la transición entre esta situación fetal y esta situación neonatal, la expansión, la oxigenación o la ablación de placenta, por alguna razón, como puede ser cualquiera de ellas, inmadurez, distrés respiratorio, asfixia, shock, inflamación o antecedentes perinatales, hacen de que las resistencias vasculares pulmonares se mantengan elevadas, y que aunque las resistencias vasculares sistémicas se eleven, porque al ablacionar las placentas, siempre las resistencias vasculares sistémicas se van a elevar. O sea, que lo que va a suceder en esta situación es, por lo tanto, que esta transición ante la presencia de cualquiera de estas entidades, este ductus va a permanecer, no se va a colapsar, va a permanecer abierto. Este flujo a través de la circulación no va a ser suficiente porque va a persistir las resistencias vasculares pulmonares elevadas, y por lo tanto va a haber un menor retorno a las cavidades izquierdas cuando la placenta dejó de enviar el flujo a través de la vena umbilical y del ductus hacia las cavidades izquierdas a través del foramen oval. Es por esto que siempre hablamos de que la situación de lograr que se expanda el pulmón antes de ablacionar la placenta mejoraría la situación hemodinámica de las cavidades izquierdas. Pero bueno, en esta situación el bebé no ha presentado la posibilidad por alguna de estas entidades de hacer una transición adecuada. Perdón. Bueno, entonces, en una circulación de transición y miocardio inmaduro, entonces lo que sabemos es que hay una baja resistencia vascular intrauterina que pasa a una alta resistencia vascular extrauterina, que hay ausencia de respiración espontánea efectiva, que hay un tiempo de clampeo que puede incidir, ¿no es cierto?, a veces en el flujo y en el volumen sanguíneo circulante postnatalmente, porque bueno, la respiración no se ha instaurado adecuadamente y por lo tanto el flujo sanguíneo desde el pulmón, como dijimos, a las cavidades izquierdas no va a ser el adecuado. Va a haber shunts persistentes, y de esto nos vamos a ocupar en esta tarde, y la presión intratorácica
puede ser positiva. Todo esto va a llevar a que se produzca una situación de bajo flujo sistémico. ¿Qué implicancia tiene el bajo flujo sistémico? Bueno, sabemos entonces que un paciente que desarrolla hipoflujo sistémico tiene una historia perinatal. En general son bebés chiquitos que han tenido dentro del útero situaciones que lo han puesto en algún tipo de riesgo y eso ha motivado su nacimiento. A veces la hipertensión materna, otras veces una coriomionitis, y todas esas situaciones aunadas van a generar algún tipo de insulto hipóxico isquémico, fallo energético, edema citogénica, injuria, necrosis celulares, que puede agravar la entrega energética, o por sí mismo generar isquemia, inflamación, liberación de citoquinas radicales libres y llevar a necrosis y muerte. Si a todo esto se le agrega que ha tenido, por ejemplo, una coriomionitis la mamá, bueno, aquí ya la situación de infección, inflamación, liberación de citoquinas inflamatorias y radicales libres agravarían la situación. ¿Y cuál es la importancia del bajo flujo? Bueno, sabemos que el rol del ductus en este bajo flujo puede ser relevante, junto con las demás situaciones que acompañan al nacimiento de pacientes prematuros. O sea, es un bebé prematuro o es un retardo de crecimiento, tiene déficit de surfactante, hay una historia perinatal, hay inflamación o infección, puede haber hipovolemia por algún sangrado, la ligadura puede ser necesario que no pueda demorarse, hay necesidad de soporte respiratorio y hay un miocardio inmaduro. O sea, todas estas situaciones pueden estar presentes en el mismo paciente y generar una situación de bajo flujo. Y esta situación de bajo flujo, como bien sabemos, puede generar cualquiera de estas entidades o agravar cualquiera de estas entidades. O sea, puede producir hemorragia intracraniana, puede generar insuficiencia renal, enterocolitis necrotizante, hipoflujo cutáneo, insuficiencia renal, hipoflujo hepático, isquemia miocárdica. Puede generar que, bueno, las resistencias vasculares pulmonares se eleven por la liberación de mediadores de inflamación, que a su vez van a también actuar a nivel del hipoflujo hepático y necrosis hepática, pueden desencadenar una coagulación intravascular diseminada y llevar a la muerte. ¿Qué elementos hay hasta el momento que hagan predecir que un ductus merezca nuestra atención? Bueno, uno es que el bebé sea de muy baja edad gestacional. Ya sabemos que en ellos, si aparte tiene un distrés respiratorio o alguna entidad que acompañe a esta edad gestacional baja, es un factor predictivo de ductus significativo. La enfermedad de membrana hialina, como lo dijimos, que haya necesitado varias dosis de surfactante. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, esto significa que ha oscilado entre la atelectasia y la expansión, y por esa razón no hemos logrado estabilidad en el volumen pulmonar. Al no lograr estabilidad en el volumen pulmonar, este ductus, ¿no es cierto?, va a tener tendencia a permanecer abierto, porque van a variar las presiones desde un circuito al otro. La trombocitopenia, a veces asociada a una eclampsia, preeclampsia, puede ser un elemento que contribuya también a la persistencia del ductus. Variaciones en el flujo, por ejemplo, un bebé que nace con una hipovolemia porque, bueno, ha habido un desprendimiento de placenta o ha habido un abordaje transplacentario en una cesárea, este chico ha tenido una importante pérdida de volumen, estas variaciones, porque uno necesita compensar esa pérdida aguda que tuvo, quizás con transfusiones o poniéndole volumen, las variaciones de flujo también son condicionantes de una persistencia del ductus. Y después el otro elemento a considerar es la constricción ductal en las primeras horas de vida. O sea, si tenemos la posibilidad de hacer los controles ecocardiográficos y el ductus no se contrae, lo que vamos a ver luego, que debe contraerse en las primeras horas de vida, eso también es predictivo de que este ductus puede traernos problemas.
Bueno, esta es la entidad que ustedes bien conocen, este corazón está visto desde un costado, la maqueta. Nosotros generalmente nuestro abordaje del ductus es desde este lado, o sea, estamos en un paraesternal alto. Paraesternal alto es ubicarse por aquí adelante, o sea, enfrente de esta estructura que es el ductus, que dependerá, ahora vamos a ver en qué dirección se mueva el flujo, el color y en el color que tendrá en el Doppler color y la dirección del flujo en el pulsado. Bueno, sabemos que es una estructura que continúa al tronco de la pulmonar, como se ve acá, el ventrículo derecho, válvula pulmonar, este es el tronco de la pulmonar, y continuando al tronco de la pulmonar se encuentra esta estructura que es el conductal, que se va a insertar en la aorta descendente. Y acá estamos viendo, no recuerdo si tiene movimiento esto, pero bueno, esto es lo que se ve en un ECO-V habitual. O sea, este es un gran ductus, fíjense que continúa el tronco de la pulmonar y que se inserta en la aorta descendente. Bueno, ¿qué debemos preguntarnos cuando decimos que tenemos un ductus arterioso persistente? Primero, vamos a ver si es evidente el JUT. Segundo, si es evidente hacia qué dirección el flujo se está moviendo. ¿Y cuáles son los patrones hoy en día que indican que ese ductus es hemodinámicamente significativo? Y por último, si se puede predecir la evolución de ese shunt. Una vez diagnosticado, ¿puedo predecir qué va a pasar con ese shunt? Bueno, la primera sospecha es con un eco pulsado común en la arteria pulmonar. Yo coloco en un eje paraesternal bajo, corto, y puedo observar un flujo lineal, como es este, que es el típico, que se ve a través de la válvula pulmonar, donde yo los límites los puedo delimitar perfectamente, donde hay una sístole y hay una diástole, y esto es un flujo normal a través de la arteria pulmonar, o sea, postvalvular pulmonar. Ahora, si yo me encuentro con una lluvia diastólica de estas características, entonces esto me hace presuponer que es probable que este flujo turbulento se deba a un ductus. Primer indicador. Segundo indicador es el eco bidimensional, el que les mostré recién. O sea, esta sería la maqueta, este es el tronco de la pulmonar, este es el tronco de la pulmonar, este es el ductus, acá tenemos el ductus, que conecta el tronco de la pulmonar con la aorta descendente, y lo mismo vemos en el eco bidimensional. Este es el tronco de la pulmonar, el ductus, y esta es la aorta descendente. Y este es un paraesternal alto, el eje en el cual es de elección para evaluar el ductus, en todo sentido. Bueno, ¿de qué ductus estamos hablando? Esto sería, por ejemplo, con el color, la pulmonar, acá estoy viendo la aorta descendente, acá estoy viendo la pulmonar, la aorta descendente, y acá estoy viendo algo que no veo en esta imagen, y es una turbulencia que corresponde a una conexión entre el tronco de la pulmonar y la aorta descendente, que es un ductus. Ahora, ese ductus, lo único que puedo decir con esta imagen es que está abierto. Vamos a ver qué otras cosas debo yo averiguar para poder decir que este ductus es hemodinámicamente significativo. Entonces, la siguiente cosa es evaluar el gradiente de presión a través del ductus. O sea, cuando uno mira la maqueta, que es el ejemplo que les he traído para hacerlo más gráfico, fíjense que, como dijimos, estamos viendo desde un eje paraesternal alto, vista ductus, entonces estoy ubicado por aquí adelante, entonces la estructura del ductus se encuentra aquí, aquí estoy viendo la pulmonar, la aorta descendente. Esto ampliado vendría a ser pulmonar, válvula pulmonar, tronco de la pulmonar, ductus. Aquí, en cambio, estoy viendo la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, la salida de la aorta ascendente, y esto que recorre acá es el arco aórtico y la aorta descendente. El ductus está continuando la pulmonar y uniendo la aorta descendente.
O sea que si uno recorre estas líneas que les hemos trazado acá para ejemplificarlo, el recorrido que tiene que hacer la sangre para llegar al ductus desde el ventrículo derecho hasta el ductus es mucho menor a través del tronco de la pulmonar que el recorrido que tiene que hacer la sangre saliendo del ventrículo izquierdo a través de la aorta ascendente al arco aórtico, atravesar todo el arco aórtico y llegar a la aorta descendente, que es donde se inserta el ductus. O sea, este recorrido es mucho más largo que el que hace, ¿no es cierto?, viniendo desde el ventrículo derecho, la llegada de la sangre. O sea, no hay sincronía entre el arribo de sangre al ductus y al arco aórtico. La onda de presión sistólica llega al ductus antes que al arco aórtico. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el pico de la arteria pulmonar, si esto lo ejemplifico en curvas, esta sería la curva de la pulmonar y esta la curva de la aorta. Entonces, si el pico en la arteria pulmonar ocurre antes que en la aorta, la presión aórtica en general, cuando estoy en una situación tranquila, donde el ductus no me está molestando, lo habitual es que supere a la presión en el circuito sistémico, supere a la presión de la arteria pulmonar, si estoy en una situación de no hipertensión pulmonar. Por lo tanto, acá el shunt, si yo estoy mirando el corazón desde adelante, desde aquí arriba, entonces acá estoy viendo que el flujo sanguíneo, si la presión en la aorta es mayor que la presión en la arteria pulmonar, entonces estoy viendo que la sangre se va a dirigir en este sentido. O sea, se va a acercar al transductor que está ubicado aquí adelante de la maqueta. Es un flujo que, por lo tanto, debiera, si se acerca, va a ser positivo y va a ser rojo. O sea que vamos a tener un flujo de estas características, un flujo todo positivo, es un flujo en barra continuo, porque se está acercando en el Doppler pulsado, y a su vez, en el Doppler color, yo lo voy a estar viendo de unas características bien intensas, rojas, ¿no? Y es un flujo que está entre la pulmonar y la aorta descendente. Fíjense qué flujo tan nítido y tan claramente rojo, porque se acerca al transductor. Todo lo que se acerca hemos dicho que es rojo y todo lo que se aleja es azul. Bueno, ahora muy bien, lo que puede pasar es que entonces en algún momento la presión pulmonar se eleve y comience en la temprana sístole a acercarse a la presión sistémica. Entonces aquí en este punto la presión de la arteria pulmonar alcanzó a la presión en la aorta, en la temprana sístole, y entonces ahí en este punto va a haber un punto de no shunt. ¿Cómo se va a reflejar en el pulsado? Bueno, en el pulsado se va a reflejar con un flujo predominantemente, decimos, de izquierda a derecha, predominantemente de izquierda a derecha, porque la mayor parte del ciclo la presión sistémica va a superar a la presión pulmonar, por lo tanto va a ser un flujo que se va a ir acercando, pero puede tener una ligera turbulencia dada por este aumento de la presión en la temprana sístole. Este es un punto entonces de no shunt que se refleja en el Doppler pulsado con esta melladura. Ahora, si la presión sigue aumentando, la presión pulmonar sigue aumentando, o nuestro paciente no hizo una adecuada transición, y las resistencias vasculares pulmonares aquí se encuentran todavía más elevadas y ocupan más, digamos, ya no es la sístole temprana, sino que casi la mitad de la sístole, entonces allí vamos a encontrar que este flujo se va a distanciar el positivo, ¿no? Va a empezar a haber un flujo de izquierda a derecha, pero con un componente también de derecha a izquierda, que va a corresponder a esta área donde la arteria pulmonar, la presión en la arteria pulmonar, supera a la presión en la aorta. Por lo tanto, si yo estoy ubicado acá, voy a ver un flujo predominantemente de izquierda a derecha, pero va a haber una ligera turbulencia que va a corresponder a ese momento en que la presión pulmonar está superando
a la presión sistémica. Entonces va a ser un flujo bidireccional, pero a predominio izquierda-derecha. Ahora, si la presión en el pulmón sigue elevándose, y ya entonces la mitad del ciclo la supera, entonces tenemos aquí un área claramente que está superando a la presión de la sistémica, de la aorta. Entonces, bueno, aquí tendríamos un flujo que va a ir y venir. Va a haber un poco de flujo que se va a acercar y otro poco que se va a alejar. Entonces va a ser un flujo probablemente turbulento con el color, y con el pulsado va a tener estas características. ¿Qué significa? Que voy a tener un componente de izquierda a derecha, pero también un componente de derecha a izquierda, que si uno midiera el gradiente de este componente de derecha a izquierda, iguala al gradiente, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. Entonces estaríamos ante un flujo bidireccional, pero con presiones pulmonares a nivel sistémico, sabiendo simplemente con este trazado de que este es un ductus que está evidenciando una hipertensión pulmonar. Ahora, ¿qué pasa si en todo el ciclo la presión pulmonar se encuentra por encima de la presión sistémica? Entonces aquí nos vamos a encontrar con un flujo de estas características, donde lo que domina es el shunt de derecha a izquierda. Entonces las ondas van a ser negativas, y al verlo con el color es muy probable que me cueste verlo, porque va a ser un flujo azulino que se va a mezclar con el flujo de la pulmonar, y me va a costar evidenciarlo. Este va a ser entonces un shunt bidireccional, sí, pero fundamentalmente de derecha a izquierda, y estamos aquí ante una situación de hipertensión pulmonar severa. Este ductus y el anterior no nos importa. ¿Por qué? Porque básicamente sirven de descarga para el pulmón. Si el shunt es de derecha a izquierda, quiere decir que el pulmón está descargando en la circulación sistémica. Entonces este ductus a mí no me importa desde el punto de vista de tratamiento, no me importa desde el punto de vista de considerar que este ductus tiene alguna significancia hemodinámica para este paciente. Pero sí me importa para poder medir las presiones pulmonares y para poder saber si, por ejemplo, mis tratamientos o los tratamientos que he instituido están siendo efectivos. O sea, sirve como elemento de control. Ahora, muy bien, ¿qué otros elementos nosotros podríamos disponer para decir que un ductus es hemodinámicamente significativo? Bueno, por ejemplo, que el gasto en el ventrículo izquierdo se encuentre aumentado, que la relación aurícula izquierda-aorta se encuentre aumentada. Bueno, repasando la circulación, ustedes entonces recuerdan que el ductus yuntea sangre desde la pulmonar hasta la aorta, y de esta manera va a cargar el pulmón, que va a retornar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Por lo tanto, cuando este flujo es muy importante y sobrecarga la aurícula izquierda, la relación entre la aurícula izquierda y la aorta, que es una relación que normalmente tomamos y que habrán escuchado los cardiólogos como un indicador de ductus significativo, entonces está indicando que este ductus está cargando las cavidades izquierdas y es hemodinámicamente significativo. Y a su vez, si aurícula ha recibido un gran flujo, va a cargar al ventrículo izquierdo, y por lo tanto el gasto del ventrículo izquierdo respecto al ventrículo derecho se va a encontrar mucho más elevado. Entonces, ante esta situación, son marcadores que contribuyen al diagnóstico de significancia. Ahora, lo que sucede es que hoy en día, con la ecocardiografía Doppler pulsada de color, esto nos permite examinar directamente el ductus, como se los mostré. Entonces, las medidas indirectas, llámese gasto y relación aurícula izquierda-aorta, son consideradas menos específicas. Yo les diría que incluso uno trataría de anticiparse a este aumento del gasto y aumento de la aurícula. De acuerdo a los principios básicos de dinámica de los fluidos, el volumen de flujo
pasando a través de un vaso depende del área de sección cruzada del vaso y del gradiente con el que el fluido está viajando. Entonces, con el ultrasonido nosotros podemos medir ambos, tanto el diámetro como el flujo o el gradiente del fluido que está viajando. Entonces, por ejemplo, el rango de velocidad del ductus oscila entre 0,5 y 2 metros por segundo. Siempre es importante cuando uno va a examinar un ductus poder poner la escala. Entonces les estaba mostrando que entonces cuando uno ve la escala, acá tiene que ampliar la escala, porque este es un flujo, digamos, ductal, que es importante que yo le mida la velocidad con la cual está circulando. ¿Por qué? Porque, bueno, si es un flujo restrictivo, va a exceder la velocidad normal del corazón. En cambio, si es un flujo ductal que a mí me importe, si así es restrictivo, significa que ese ductus es muy finito, muy chiquito, y que por lo tanto se está cerrando. Entonces ese flujo no me va a importar demasiado, pero tengo que ajustar la escala del Doppler para poder identificarlo. Ahora, si tengo un rango de velocidad entre 0,5 y 2 metros por segundo, que es la velocidad normal del corazón, entonces ahí vería, y tengo un flujo en barra y tengo un flujo rojo de estas características, ahí vería si este flujo es hemodinámicamente significativo. ¿A qué me refería cuando es restrictivo? A esto. O sea, un flujo de un ductus de este tamaño, chiquito, pequeño, que está conectado a la pulmonar con la aorta descendente y que tiene esta velocidad que no la puedo cuantificar con el Doppler pulsado, sino que tengo que ir al continuo que mide velocidades mayores de 2 metros por segundo, entonces en ese caso estaríamos hablando de un ductus restrictivo, que es un ductus que seguramente se va a cerrar en los próximos días. Por lo tanto, no sería un ductus hemodinámicamente significativo. Bueno, por supuesto que el lugar donde vamos a medir y ver el ductus es en la ventana paraesternal alto, y debiéramos medir entre la pared anterior y la pared posterior cuando veo tanto la pulmonar como la aorta descendente. Entonces, ese diámetro es el que me va a importar como uno de los marcadores. Ahora bien, ¿qué otra cosa me va a importar en cuanto a medir la significancia ductal? Acá estamos midiendo, ven el sitio de medición del diámetro, ahora vamos a medir decirles qué es lo que significa significativo en cuanto a medida ductal, pero después tenemos otros componentes. Por ejemplo, yo necesito saber si ese ductus, que acá parece grande, pero lo estoy midiendo, le está quitando sangre a la circulación sistémica para llevarla al pulmón, o no. Por ahí es un ductus amplio, pero que no está sacando sangre a la circulación sistémica para mandarla al pulmón. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, me ubico con el Doppler pulsado, aquí a este nivel, o sea, postductal. ¿Para qué? Para ver si tengo un flujo en la aorta descendente que tiene una sístole de estas características y una diástole de estas características, voy a decir que es un flujo normal. En esta situación la diástole está perfecta, la sístole también, entonces está enviando al resto de la circulación por la mitad inferior del cuerpo, lo está mandando muy buen flujo, tanto en sístole como en diástole. Ahora, si cuando coloco el pulsado me encuentro con un trazado de estas características donde hay ausencia de diástole, fíjense que acá está ausente totalmente la diástole, hay un vacío, o ese flujo es reverso, como lo estoy viendo acá, o sea, es negativo, se está yendo, entonces este flujo me está indicando de que la sangre se está derivando hacia el pulmón. En cualquiera de estas dos situaciones, la sangre del circuito sistémico a través del ductus puede estar yendo al pulmón. Así que ese podría ser un indicador de hiperflujo pulmonar e hipoflujo sistémico. ¿De qué manera lo confirmamos? Bueno, midiendo en la rama izquierda de la arteria pulmonar, que vendría a ser esta. Esta es la rama izquierda, o sea, si uno mira, este es el tronco de la pulmonar, aorta descendente, ductus, esta es la rama izquierda de la pulmonar. La derecha no la veo porque se va hacia atrás. Entonces aquí veo una lluvia diastólica, a la cual le puedo medir la velocidad,
Y si mido la velocidad, entonces puedo saber si esa lluvia diastólica supera en un 25 a un 33% a la sístole, es un flujo que claramente está cargando el pulmón. Esto significa entonces que está derivando sangre desde el circuito sistémico hacia el circuito pulmonar. Y está cargando ese pulmón en sístole, pero en diástole fundamentalmente. Y esta carga que hace en diástole es lo que puede llevar a un edema hemorrágico. Por lo tanto, este es un ductus que podría ser hemodinámicamente significativo. En cuanto al tamaño, entonces debemos considerar, entonces, en menores de 1.500 gramos, que un diámetro que sea menor de 1,5 o 1,6 puede ser no significativo. Si se encuentra 1,6 a 2, habría que controlarlo. Pero si es mayor de 2, puede ser significativo, siempre y cuando veamos la dirección del shunt, que sea fundamentalmente de izquierda a derecha, que el flujo diastólico en aorta descendente se encuentre ausente o reverso, y que el flujo diastólico en la rama izquierda de la arteria pulmonar supere un 25 a un 33% a la sístole. Como dijimos, los predictores son la edad gestacional, la enfermedad de membrana hialina, el surfactante, varias dosis de surfactante, la presencia de trombocitopenia, y cuando hablamos de constricción ductal en las primeras horas, estos son trabajos ya publicados hace bastante tiempo por el grupo de Australia. Entonces, si la constricción a las 5 horas es mayor de 1,6 milímetros, es un ductus que voy a tener que controlar. Si a las 3 horas es mayor de 2 milímetros, sentémonos más de cerca a mirar este ductus con el ultrasonido en forma frecuente, porque esto es un ductus de riesgo y este otro también de que pueda hacerse significativo en cualquier momento. ¿Cuáles son las controversias persistentes en cuanto al ductus del recién nacido pretérmino? ¿Cuándo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿No? Son los dos ítems que uno siempre los tiene presentes. Después, ¿cuándo jerarquizarlo? Cuándo decir, bueno, este ductus sí, realmente es importante, lo tengo que considerar, tengo que cuidarlo. Decir que un ductus está presente no es lo mismo que decir que el ductus es hemodinámicamente significativo. Y ese es el punto importante. El ductus en las primeras horas de vida. El hecho relevante es la constricción, o sea, lo habitual es que el ductus en las primeras horas de vida se contraiga, y se contraiga lo suficiente como para que me dé tranquilidad, ¿no es cierto?, de que no va a hacerse hemodinámicamente significativo, va a quitar flujo a la circulación sistémica y me la va a mandar a la pulmonar, que es lo que quiero evitar. Si el ductus es predominantemente de izquierda a derecha, es igual a que las presiones pulmonares son subsistémicas. O sea, esto significa que si yo tengo una presión sistémica de 50 y yo tengo un shunt que va de izquierda a derecha, entonces la presión del pulmón seguro que se encuentra muy por debajo de la presión sistémica. Cuando la constricción falla, puede tratarse de un gran ductus, que es lo que comentamos recién al tomar las medidas, que deriva sangre hacia la circulación pulmonar. El flujo en la vena cava superior se relaciona inversamente con el tamaño ductal en las primeras horas de vida. O sea, cuanto más flujo en la vena cava superior, menor es el tamaño ductal. Luego el corazón compensa incrementando el gasto para mantener el flujo sistémico. Ahora bien, cuando hablamos de ductus en los prematuros muy pequeños, estamos hablando de esta situación, o sea, donde hay hiperflujo pulmonar, porque y entonces en este caso va a haber aumento del requerimiento de asistencia respiratoria, aumento del oxígeno, puede haber aumento por supuesto, de la lesión que generemos en el pulmón asociado al varovolutrauma, y por lo tanto aumento en la incidencia de displasia broncopulmonar. Pero a su vez,
Y lo otro que importa es que puede haber hipoflujo sistémico. O sea, que el hipoflujo sistémico me va a preocupar porque va a predisponer a la mayor incidencia de hemorragia intra o periventricular o de enterocolitis necrotizante, o de otras tantas entidades asociadas al hipoflujo sistémico, como vimos hace un rato. Bueno, bajo flujo sistémico, alto flujo pulmonar. Según Klukov y Evan, han demostrado que la asociación entre un temprano bajo flujo sistémico y el desarrollo de hemorragia intracraniana y NEC tardía, sugiriendo una posible asociación causal. Esto ya está publicado y acá tienen la cita bibliográfica. La sobrecarga al flujo pulmonar es pasivo. ¿Esto qué significa? Que es pasivo porque va a llegar y es inevitable, solo limitada por la resistencia vascular pulmonar, o sea que va a ocupar ese flujo todo lo que me permita la capacitancia vascular pulmonar. Si tengo hipertensión pulmonar, claramente ese flujo no me va a aumentar mucho el riesgo, pero si no tengo hipertensión pulmonar, si tengo unas resistencias vasculares pulmonares bajas, la limitante va a estar en cuánto ese lecho vascular resiste al ingreso de ese flujo. El inmediato riesgo de que se sobrecargue el pulmón es el edema hemorrágico. Sabemos que quienes lo desarrollan tienen un aumento significativo del flujo pulmonar y del tamaño ductal. Sin embargo, no se ha podido demostrar una asociación clara con aumento de displasia broncopulmonar o dependencia de oxígeno en este estudio que todos conocen. Limitaciones de estas asociaciones. Estas entidades que son multifactoriales, en realidad son la evolución predecible, al igual que el ductus, de la inmadurez extrema. O sea, cuanto más pequeño es un niño, ¿no es cierto?, más riesgo tiene de desarrollar todas estas entidades que en realidad su causa es multifactorial. El uso de indometacina profiláctica mostró menor incidencia de ductus y riesgo de ligadura quirúrgica, menor incidencia de edema hemorrágico y menos hemorragia intraventricular, pero no evidenció diferencias en cuanto a la mortalidad, displasia y evolución en cuanto al neurodesarrollo. O sea que lo que estamos diciendo es que en estas etiologías, en estas entidades que son de etiología multifactorial, como es la NEC, como es la displasia, la hemorragia, hay múltiples factores que están contribuyendo, ¿no es cierto? Y acá cito algunos, entre los cuales no sé cuál es el rol exactamente que el ductus pueda llegar a tener. Es difícil de poder identificarlo y quizás nunca podamos identificarlo. Pero bueno, veamos que como esto, como sucede habitualmente con este shunt ductal, se dice que esta es una realidad, ¿no es cierto? Que es una verdad universal, que cuanto más débil es la evidencia, porque no podemos lograr la evidencia suficiente que avale que el ductus cumple un rol muy importante, acerca de algún tema, las opciones se van balanceando de un extremo al otro, y tal es lo que ha sucedido con el ductus. Ha pasado a ser desde el responsable de las más severas evoluciones a un fisiológico e inocente shunt del recién nacido prematuro. O sea que esa es la ley del todo nada, lo cual tampoco es lo más adecuado, ¿no? Los extremos en general no son los que ayudan. Veamos un poquito la confiabilidad de los signos clínicos. Muchos clínicos consideran los signos y los síntomas para indicar tratamiento. ¿A qué llamamos signos y síntomas? Llamamos pulsos aptones, precordio activo, soplo sistólico. Veamos qué especificidad y qué sensibilidad tiene los signos clínicos. Al primer día la sensibilidad es 0. O sea, es muy poco probable que un paciente con un ductus amplio tenga alguno de estos signos clínicos. Al segundo día, la sensibilidad es baja, pero si llegara a estar presente, la especificidad es muy alta. Al quinto día recién, la sensibilidad es razonable. Por el momento sabemos entonces que el ultrasonido es el gold estándar en el diagnóstico del ductus. Permite la visión directa, permite determinar el grado de constricción, medir la velocidad del flujo
y asistir las alteraciones en los flujos diastólicos sistémicos. O sea, ¿qué es lo que estábamos hablando hasta hace un rato? La dirección del shunt, si es de izquierda a derecha, como aparece en estas dos imágenes Doppler pulsado, o sea, es un flujo fundamentalmente de izquierda a derecha, entonces aquí podemos estar ante un shunt que puede estar enviando sangre del circuito sistémico al pulmonar. Si estamos ante alguna de estas situaciones, es mucho menos probable, y seguramente que en estas dos situaciones es absolutamente improbable. Repasando entonces las imágenes en movimiento, esto sería un shunt bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico. Este es un shunt de derecha a izquierda, el que estamos viendo abajo, pero este es claramente un shunt de izquierda a derecha, o sea, debe ser un flujo fundamentalmente en barra o un flujo predominantemente de izquierda a derecha. Así que hasta ahora, ¿cómo diríamos y cómo definiríamos a un ductus hemodinámicamente significativo? Bueno, por varios factores. Primero es el diámetro. Si no ha habido una constricción adecuada en las primeras horas de vida, debo considerar que un ductus de 1.6 o menos puede ser no significativo, de 1.6 a 2 es un ductus que voy a controlar, y más de 2 puede ser significativo. La otra cuestión es la dirección en la que se mueve ese shunt, o sea, que sea un shunt predominantemente de izquierda a derecha. El otro componente es el flujo en aorta descendente. Hay ausencia de diástole, está reversa, aumento de velocidad diastólica en la arteria pulmonar izquierda, o sea, la diástole supera un 25 a un 33% de la sístole. Eso puede ser un marcador, pero si a eso aparte le agregamos la relación aurícula izquierda-aorta aumentada y el gasto en el ventrículo izquierdo elevado junto con el strombolium, entonces aquí, fíjense lo que pasa, la sensibilidad aumenta al 83% y la especificidad al 90% en prematuros menores de 28 semanas, y eso es predictivo de requerir tratamiento. Cuando McNamara comparó los signos clínicos de soplo, inestabilidad y los requerimientos de aumento de asistencia respiratoria, de pacientes inestables, de fallo renal, inestabilidad hemodinámica, acidosis, etc., encontró que los signos que hubo a nivel ecocardiográfico coincidían con los que le acabo de comentar. O sea, había un flujo ductal que no era restrictivo, que era un flujo acelerado, con un volumen digamos que estaba dentro de la velocidad normal del corazón, que shunteaba de izquierda a derecha, que ese shunt aparte aumentaba el volumen de la aurícula izquierda, generando una relación aurícula izquierda mayor de 1.5, que podía haber un jet de regurgitación mitral mayor de 2 metros por segundo. Había signos de sobrecarga de presión en la relación EA, o sea, la aurícula izquierda se encontraba muy elevada respecto a la onda E. Había una relajación del ventrículo izquierdo que estaba disminuida. El tamaño, bueno, ya lo hemos hablado, era un tamaño aumentado, y aparte podía determinarse a nivel de los flujos mesentérico, renal o cerebral, un compromiso en el flujo sanguíneo sistémico. Existen biomarcadores, esos ustedes lo conocerán por la bibliografía, que hay la troponina T, hoy en día el marcador también es la I, como muy sensible, es un marcador de injuria miocárdica. Entonces quiere decir que para que el ductus yo pueda esperar una troponina elevada, tiene que haber sobrecargado lo suficiente como haber comprometido la función del ventrículo izquierdo lo suficiente como para que se comprometa el flujo sanguíneo coronario y haya una injuria miocárdica. Que el péptido natriurético atrial está liberado por el miocito atrial, o sea que tiene también que haberse producido una distensión atrial tan significativa que el miocito se encuentre en una situación de estrés tal que libere el péptido.
¿eh? Y el péptido natriurético tipo B es liberado desde los ventrículos del corazón en respuesta a la sobrecarga de volumen, también necesita de una sobrecarga importante de volumen en las cavidades izquierdas para poder cuantificarlo y considerarlo como un marcador significativo de ductus. Sin embargo, hay otras variables que pueden incidir en modificar una isquemia miocárdica de otra etiología que no sea el ductus, puede provocar troponina T. También el péptido natriurético atrial puede estar elevado en una disfunción diastólica con aumento del tamaño auricular y regurgitación mitral por una afectación del ventrículo izquierdo. Y lo mismo puede pasar cuando un bebito está en disfunción diastólica con el péptido natriurético tipo B. Entonces la pregunta es, ¿cerrar o no cerrar? ¿En qué hay acuerdo? Si un ductus arterioso permeable es sintomático, nadie duda que debe tratarse, si los datos clínicos y ecográficos así lo confirman. O sea, que por ahí llegamos un poco tarde. Ya llegamos a una situación en la cual el pulmón se ha cargado y la circulación sistémica se ha afectado. El tratamiento profiláctico reduce la frecuencia de hemorragia intracraneana, aunque no mejora la sobrevida sin compromiso neurosensorial. Y lo mismo que les comenté, la misma población no previno displasia, sí confirma menos ductus tardío y ligadura quirúrgica. Entonces, en este caso, un 40% de los niños son expuestos a una droga con efectos adversos cuando no la necesitan. O sea que estamos otra vez en los extremos. Así que cerrar o no cerrar. Se necesitan futuros trabajos basados en criterios uniformes que identifiquen un ductus arterioso hemodinámicamente significativo y así definir qué rol ocupa en el desarrollo de las patologías severas y multifactoriales como enterocolitis, displasia o hemorragia intracraneana. En general, muchos de los estudios que se han evaluado tienen que ver con con no adecuado control ecocardiográfico desde los primeros momentos de vida. El ibuprofeno parece ser tan efectivo como la indometacina en el cierre del ductus permeable sintomático. En la revisión de Cochrane del 2020, esto es claro, así como que el uso profiláctico de ambos se asocia a mayor efectos adversos renales y hemorragia gastrointestinal. El acetaminofén es tan efectivo como la indometacina en el cierre del ductus. Y estos son datos de Cochrane del review del 2020. Así que cerrar o no cerrar, la decisión de intervenir debe estar basada en la documentación ecocardiográfica de un importante shunt de izquierda a derecha con efectos hemodinámicos medibles que conducen a inestabilidad utilizando el menor número de dosis posibles si vamos a utilizar los inhibidores de la ciclooxigenasa. O sea, cuando hemos utilizado esto, lo hemos hecho con control ecográfico. Si el paciente es menor de 28 semanas, tratamos de hacerlo cada 24 horas, porque se sabe que la metabolización de la indometacina o del ibuprofeno es mucho más lenta en esta población de pacientes, y por lo tanto darlo cada 24 horas puede permitir un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuántas dosis les doy? Y las necesarias. Si a la primera o segunda dosis cerró, entonces no utilizo la tercera, porque sabemos que son drogas que tienen un nivel de agresividad sobre los órganos, que particularmente sobre el riñón, sobre el intestino, que debemos considerar. Pero recuerden que el uso temprano del paracetamol puede reducir el número de pacientes que requieren intervención para ductus. Y esto es un trabajo, un clinical trial del 2020, que se presentó en el SPIAR de este año, por Zoom, en el cual, esto habla de profilaxis con paracetamol. Sin embargo, al parecer, y por el análisis de Cochrane 2020, el paracetamol parece tener igual eficacia que la indometacina en el tratamiento del ductus. Si bien sabemos que se desconoce o se conoce menos a largo plazo qué efectos indeseables pueda tener.
Sí se sabe que sobre el hígado y que hay que controlarlo si uno necesita mantenerlo un tiempo prolongado. Se deberá cerrar, si debiera cerrarse quirúrgicamente, la vigilancia hemodinámica puede anticipar el síndrome posligadura. Recuerdan que cuando tenemos que ligar un ductus quirúrgicamente es porque ese ductus es lo suficientemente grande como para no haber respondido al tratamiento médico y haber generado, seguir generando, pese al tratamiento médico, un flujo que está siendo derivado hacia el pulmón y que está generando descompensación hemodinámica en el paciente. Entonces ese ductus va a ser lo suficientemente grande cuando lo cierre el cirujano para generar hipoflujo sistémico. Nos podemos anticipar vigilando dentro de las 2 horas de efectuado la ligadura quirúrgica, el gasto del ventrículo izquierdo. Si ese gasto es menor de 200 centímetros cúbicos por kilo y por minuto, entonces allí podemos anticiparnos medicando con algún inotrópico o milrinona. Tanto la dobutamina como la milrinona actúan en manera similar en la prevención del síndrome posligadura. Entonces estamos hablando de un paciente de 28 semanas, 1.200 gramos, en incubadora, con nutrición parenteral, iniciando alimentación enteral, sin requerimiento síncrono, ni apoyo respiratorio, que tiene este ductus. Bueno, eso a mí realmente no me va a significar demasiado, simplemente sé que tengo un ductus permeable y nada más. Pero si en cambio tengo un bebé de 26 semanas, 670 gramos, está inestable en asistencia respiratoria con requerimientos de oxígeno en aumento, y por ahí tiene algún grado de intolerancia alimentaria y presenta un ductus de estas características, entonces, ojo, porque este ductus seguramente necesita tratamiento. Y en esto es a lo que yo me refería cuando hablo de hemodinámicamente significativo. Ahora, por ejemplo, un bebé, miren lo que les voy a relatar brevemente este caso clínico. Es un bebé de 24 semanas, 700 gramos, con corticoides prenatales. Se había podido ligar el cordón a los 2 minutos, asistencia respiratoria más surfactantes, CPAP a las 48 horas, pero hemodinámicamente se encontraba estable, con un ductus de 2 milímetros, o sea, un ductus que realmente estaba siendo vigilado. Al tercer día recién el ductus se hace hemodinámicamente significativo y ahí se decide colocarle indometacina cada 24 horas con control ecocardiográfico. Pero por apneas reingresa en asistencia respiratoria y había tenido una buena respuesta, el ductus se había hecho más pequeño. Al 7º día de vida, el bebé, ante la presencia de una infección por cocos positivos, hace una reapertura del ductus. Ahí inicia un nuevo ciclo de indometacina, porque bueno, se pensó que infectado no era correcto abordar, no teníamos el paracetamol en ese momento. Hoy en día hubiéramos iniciado un ciclo de paracetamol, o lo hubiéramos como colocado desde el inicio. Pero bueno, no sucedió en este paciente, se elevó la urea y la creatinina como respuesta al tratamiento con indometacina, pero disminuyó la significancia hemodinámica del ductus. Se mantuvieron controles clínicos, pero a los 14 días de vida el bebé hace una reapertura del ductus. Ya se encontraba en ese momento recuperado de su insuficiencia renal, ya estaba en una fase poliúrica, con urea y creatinina en descenso, así que se decide el cierre quirúrgico. Y el ductus representaba el 80% de la aorta. Ahora, si era un ductus que era hemodinámicamente significativo y muy amplio. En respuesta a la cirugía, el bebé entra en oliguria extrema, eleva los marcadores de insuficiencia renal, pero sorpresivamente retoma el ritmo diurético a las 72 horas. Todos felices, en poliuria, con descenso de valores, dijimos, bueno, batalla ganada contra el ductus. Pero bueno, a los 20 días de vida comienza la distensión abdominal, dolor abdominal, con una radiología inolvidable, ¿no? Con neumatosis, ahí se toman cultivos, se ponen antibióticos, el chico desmejora su estado general claramente y se decide la cirugía en la cual se resecan 8 centímetros de hilio en colon ascendente y transverso y se hace una ostomía, pero postquirúrgico el bebé
comienza una insuficiencia renal irreversible que lo lleva a fallecer a la semana. O sea, ante esta situación, hoy en día, yo vuelvo a repetirles, hubiéramos utilizado paracetamol, pero aún así, a veces, bueno, necesitamos hacer ligaduras quirúrgicas, y en esta situación uno se preguntó, por supuesto, varias cosas. Primero, sería si la segunda serie de indometacina debiéramos haberla hecho o no, o haber ido directamente a la cirugía, y haber operado a ese paciente con infección. Y qué rol, ¿no es cierto?, ocuparía el ductus en esta situación, ¿no es cierto?, de enterocolitis necrotizante, que es una entidad, como bien sabemos, multifactorial. Pero bueno, como no hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón, y todo el mundo está convencido de tenerla suficiente, esto lo escribió Descartes en 1596, vivió en este periodo, no sé exactamente en qué periodo lo escribió, pero realmente sigue teniendo vigencia. Entonces, bueno, yo les comento que no creo equivocarme al afirmar que el ultrasonido es el gold estándar en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo. Quizás su diagnóstico oportuno pueda disminuir las consecuencias tempranas y alejadas del bajo flujo sistémico en el recién nacido prematuro muy pequeño. Con esto terminamos. Así que les agradezco mucho la atención y bueno, espero las preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, mientras nadie se puede conectar, bueno, buenas tardes a todos. Sí, hay muchos saludos desde Colombia, desde Bolivia, desde México, desde Perú. Muchos saludos y agradecimientos por las clases, por la clase. Y bueno, tenemos la primera pregunta que pregunta Darío. ¿Siempre usamos el continuo para la dirección del flujo? No, siempre el pulsado. La dirección del flujo se mide con pulsado, porque la velocidad del ductus es la velocidad normal del corazón. Si un ductus tiene que ser medido continuo, es porque excede la velocidad normal del corazón. Y si excede la velocidad normal del corazón, entonces estamos ante un ductus restrictivo. Y si es restrictivo, ese ductus entonces significa se está cerrando. Ahora uno puede medir obviamente el gradiente, y si necesita medirlo, lo puede hacer con continuo, pero el ductus restrictivo realmente no es un ductus que a uno le preocupe, porque es un ductus que está en vías de cierre. O sea, el uso, la medición del flujo y la velocidad y gradiente se hace con Doppler pulsado. Y color, la vista del color, claro. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta de Darío. ¿Cuándo deberíamos mirar por primera vez? Y si está abierto, ¿cada cuánto lo miramos? Mira, si uno tiene la posibilidad de asistir al paciente desde el momento en que nace e ingresa a la unidad de cuidados intensivos, particularmente si se trata de bebés pequeños, entonces la asistencia desde las primeras horas, fíjate que los trabajos publicados hablan de 3 horas, un determinado nivel de contracción, 5 horas, un determinado nivel de contracción. Entonces, si uno puede hacer ese tipo de seguimiento, puede de alguna manera predecir la evolución de ese ductus, y en función de eso hacer el seguimiento. O sea, si veo que es un ductus que tiene riesgo de hacerse hemodinámicamente significativo, entonces el seguimiento, si tengo la posibilidad de tener el ecógrafo y en la cabecera del paciente y tengo la habilidad de poder verlo, entonces, por supuesto, el seguimiento lo más frecuente posible. Porque lo que puede ser de una manera en un momento cambia abruptamente, porque la situación del paciente va cambiando lo respiratorio, va cambiando la circulación de transición, va cambiando con cada medicación o acto con una aspiración, cuántas veces con una aspiración por dolor, o sea, la situación va cambiando, por lo tanto, uno tiene que estar muy atento particularmente a la dirección del shunt y al tamaño ductal.
Bueno, muy bien. Preguntan desde Colombia, Gustavo, ¿por qué la trombocitopenia influye en la persistencia del ductus? La trombocitopenia está descripta que el cierre del ductus tiene que ver con el nivel de plaquetas circulantes en sangre. Se ha visto que en aquellos pacientes que han tenido las mamás un HELP o una preeclampsia y que han tenido plaquetopenia y los bebés han tenido plaquetopenia, la posibilidad de mantener abierto ese ductus es mayor que en aquellos que no lo han tenido a la misma edad gestacional. Muy bien, hay otra pregunta que dice, si tiene diámetro del ducto de 2 milímetros de edad en una edad gestacional de 27 semanas, ¿a los cuántos días se reevalúa? Yo no hablaría de días. Si vos tenés un ductus de 2 milímetros, es un ductus lo suficientemente amplio para poder vigilarlo, ¿no? Si se hace hemodinámicamente significativo. O sea, creo que un control, si uno tiene la posibilidad de vigilarlo diariamente o más de una vez por día, sería apropiado. Muy bien, perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. Bueno, hay varias preguntas. Dice, Sí. Ivana pregunta, eh, ¿pesquisan para ductus a los menores de 32 semanas en qué momento? En realidad, creo que un examen por cardiólogo en un paciente menor de 32 semanas sería recomendable, pero aparte de eso, si el ductus está abierto, depende de cada paciente y de la situación clínica de cada paciente. No es lo mismo un paciente que está con un distrés respiratorio severo y un ductus abierto, ¿no es cierto?, a cualquier edad gestacional, que un bebé que está sin dificultad respiratoria. Es muy probable que aunque tenga el ductus abierto, ese ductus tenga menos chances de hacerse hemodinámicamente significativo. No sé si contesto la pregunta. Creo que sí, porque no me aclararon, no aclararon nada más en el chat. Preguntan que si es igual de efectivo el ibuprofeno endovenoso tanto como el ibuprofeno oral para el tratamiento del ductus. Pregunta Caterina. Sí, es exactamente lo mismo utilizarlo por vía oral que por vía endovenosa. Siempre y cuando la situación, ¿no es cierto?, de gastrointestinal del paciente permita administrarlo, ¿no?, y la absorción. Muy bien, sí. Aquí justo a este punto, Ana Linares aclara que, bueno, hace una anotación, dice que en el último consenso del CIBEN del 2020 existen nuevos puntos, sobre todo en el tratamiento en que reportan datos que el ibuprofeno vía oral incluso es más efectivo que el endovenoso en alta dosis. Nos hace como el Mira, apunte. sí, está bien. O sea, yo creo que el ibuprofeno, tanto oral como endovenoso, al igual que la indometacina, son inhibidores de la ciclooxigenasa, y teniendo una droga que creo que es, digamos, si es igual de efectiva que los inhibidores de la ciclooxigenasa y actúa favorablemente como es el acetaminofén, yo creo que la elección en este momento es utilizar acetaminofén. Ahora, el Cochrane es bastante claro, si analizan y ven los resultados de Cochrane 2020, en afirmar que el acetaminofén es de una efectividad similar al de los inhibidores de la ciclooxigenasa. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pero, Dice, con respecto a los prematuros que hicieron anuria luego de la apertura del ductus, ¿qué conducta tomaron para restablecer la uresis? Pregunta José Ramos. bueno, depende de la situación del bebé, pero hubieron en el paciente que presenté dos situaciones particulares. Una que estuvo asociada al tratamiento y otra que estuvo asociada al tratamiento más la cirugía posterior. Entonces, bueno, cuando obviamente que uno trata de forzar diuresis en estos pacientes, tratar de mantener un adecuado volumen circulatorio en el caso de haber sido post-medicación, y en el caso de una cirugía tener presente que la restricción hídrica y forzar diuresis es la indicación, ¿no? Perfecto. Bueno, Rosana Andrade pregunta, ¿cómo reconocer el ductus de una cardiopatía congénita y decidir alguna intervención?
¿Cómo reconocer un ductus arterioso persistente de un ductus arterioso cardiopatía? Eso sería la Sí, sí, pregunta. eso sería la pregunta. Claro. Bueno, en realidad es bastante difícil de distinguirlo en bebés prematuros, ¿no es cierto? Pero si yo tengo un bebé más cercano al término con un ductus persistente, es menos probable que no se cierre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si persiste y este es muy, digamos, este persiste y está grande y demás, ahí, bueno, uno lo está vigilando con el cardiólogo, así que tiene más chances de ser un ductus cardiopatía. De todas maneras, a nivel de tratamiento del prematuro, no tendría relevancia si es cardiopatía o si es un ductus del prematuro, porque el tratamiento que vamos a seguir va a ser el mismo, ¿no? Lo que queremos evitar es que a través del shunt ductal vaya sangre al pulmón y produzca un edema hemorrágico y complique la evolución y quite flujo sistémico y comprometa el flujo cerebral. Entonces, creo que no resultaría demasiado relevante, digamos, definirlo, ¿no? Cuando se trata de un prematuro. Excelente. Pregunta Mike. En un paciente con edad gestacional menor a 32 semanas y que ya recibió indometacina con buena respuesta, pero que el ductus vuelve a ser significativo por edad y por el riesgo de NEC, ¿debería ir al cierre quirúrgico o debería probarse algún otro tratamiento? Si se hace hemodinámicamente significativo y uno puede estar vigilándolo, probablemente uno intenta paracetamol, ¿no? En segunda línea, a ver si, que es una droga más inocua que aparentemente que los inhibidores de la ciclooxigenasa, y vería antes de ir al cierre quirúrgico, a no ser que ese ductus sea tan significativo que no dé chances de tratamiento médico, como a veces sucede, y uno tiene que tomar la decisión de ir a la cirugía antes de intentar otra terapéutica médica, ¿no? Muy bien, continuamos con las preguntas. Bueno, Adrián pregunta, en un paciente con plaquetopenia y fallo renal, con ductus hemodinámicamente significativo, si la opción es paracetamol, ¿cuál sería la dosis y duración del tratamiento? Y justo la siguiente pregunta es igualmente, es como parecía el tratamiento, por ahí la podemos contestar en el mismo tiempo. Dice, comparativamente entre indometacina, ibuprofeno y paracetamol, ¿cuál sería la mejor opción, dosis y tiempo de tratamiento? Y si es oral o parenteral la opción. Sí, el paracetamol obviamente está tomando un lugar que es interesante. O sea, en la primera pregunta están preguntando si plaquetopenia y fallo renal. Ahí no hay duda de que uno puede utilizar el paracetamol, a no ser que realmente tengamos un ductus tan significativo y con tal compromiso hemodinámico que ante digamos, sin tratamiento no lo dejaría, intentaría un tratamiento médico y lo haría con paracetamol, conocida con acetaminofén. La dosis es la dosis habitual, es de 10 a 15 miligramos kilo cada 6 horas, cada 6 horas, durante Bueno, 5 a 7 días. Y la otra pregunta, la siguiente era, ¿qué droga elegiría? Ibuprofeno, paracetamol o acetaminofén, ¿no? No, perdón, ibuprofeno, indometacina y, ¿me escuchás, Erika? Ah, sí, estás sí, sí, silenciada. sí, 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 le escucho, doctora, sí. Entre Eh, ibuprofeno, entre los tres, ¿cuál sería la mejor? Entre indometacina, ibuprofeno y paracetamol. Bueno, yo creo que depende mucho de la situación del paciente, pero yo creo que en este momento tiene mucha relevancia el paracetamol, o sea, el acetaminofén, como droga de primera línea, ¿no? Pareciera la bibliografía avalar su uso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, preguntan, ¿qué valores son aceptables para la saturación preductual y también postductual en los prematuros? Calculo que sí, con el ductus hemodinámicamente significativo. Pregunta Inés. Creo que eso no cambia, ¿no es cierto? Es igual para los bebés. Lo que pasa es que
digamos, si un ductus es hemodinámicamente significativo y manda sangre desde la circulación sistémica a la pulmonar, viste, no va a haber mucha diferencia en cuanto a la saturación pre y postductal. La saturación pre y postductal me va a servir en el caso de hipertensión pulmonar, ¿verdad? Si hay pre y postductal donde hay mucha diferencia, entonces estábamos hablando de que ese ductus está yunteando, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, y está, bueno, obviamente en una situación con mayor hipoxemia en la mitad superior del cuerpo, en la mitad inferior del cuerpo, perdón. Bueno, muy bien. Cecilia Inés consulta, ante la recomendación de realizar el menor número de dosis posible de cualquier inhibidor de la COX, ¿cuál sería la recomendación ante el seguimiento ecocardiográfico intratratamiento? ¿Previo a cada dosis, administrar o independientemente de ello según evolución clínica cada 12 o 24 horas? Si el bebé es menor de 28 semanas y uno eligió utilizar inhibidores de la ciclooxigenasa, la idea, particularmente la indometacina, se puede dar cada 24 horas, que es lo que está descrito, ¿no? Cada 24 horas con control ecocardiográfico previo a la dosis. Antes de decidir la segunda o la tercera dosis, entonces ahí hacer el control ecocardiográfico. Si el ductus se cerró, o disminuyó significativamente de tamaño y no me ofrece dudas, entonces ahí no le doy la siguiente dosis. Muy bien, perfecto. ¿Cuál sería la indicación en el ductus hemodinámicamente significativo, la indicación precisa para el cierre quirúrgico en ese momento y no considerar otro tratamiento? Que sea refractario al tratamiento médico, y que tenga una significancia hemodinámica que me haya aumentado incluso el flujo pulmonar, que que haya aumentado el requerimiento de asistencia respiratoria, o sea, que estamos con un ductus que claramente está perjudicando al bebé, ¿no? Muy bien. Y que al medirlo, porque yo puedo estimar el tamaño en relación con la aorta, ¿no? De hecho, cuando el cirujano viene, es común que uno pregunte, bueno, ¿cuánto representa de la aorta? Porque por ahí uno calculó un tamaño de aorta y un tamaño de ductus, y bueno, el poder saber que realmente uno lo controló y lo vio correctamente, es también un ejercicio para quien hace ultrasonido, ¿no? Saber que lo midió y lo indicó y lo controló, y fue acertada la evaluación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pregunta María, ¿existe el riesgo de metahemoglobinemia con el uso del paracetamol o el acetaminofén en prematuros? ¿Y a qué edad es recomendable dosarlo? La verdad que no sé, lo que sí sé es que hay, las dudas son a nivel hepático, a nivel de efecto hepático del paracetamol, ¿no? De generar elevación de las enzimas y demás. Yo la verdad que en el tiempo que llevamos usándolo no vimos en ningún momento que lo hicieran, pero bueno, está descrito. Muy bien. Dice Gabriela, pregunta, ¿es de utilidad las mediciones de las presiones medias diferenciales en la clínica del ductus hemodinámicamente significativo? Y es un indicador, ¿no? Lo mismo que utilizar la espectrofotometría infrarroja. Obviamente si uno está colocando el cerebral y está colocando mesentérico o renal, entonces, bueno, cuando el ductus está shunteando y enviando sangre al pulmón, lo habitual es que caiga la presión, la oximetría regional de la mitad inferior del cuerpo. Y bueno, creo que esto es la diferencial de alguna manera, lo que te está indicando de que ese ductus es amplio, es muy amplio, o que está con una diferencial significativa, sí es útil. La taquicardia son signos clínicos, ¿no? Y Sí, de muy bien. monitoreo que uno los tiene en cuenta. Excelente. ¿A qué edad se debe tratar? Bueno, pregunta Darío, si yo veo un paciente con un ductus hemodinámicamente significativo, por ejemplo, a las 5 horas de vida, ¿debo tratarlo o puedo esperar para tratar? El ductus puede ser hemodinámicamente significativo de acuerdo a los antecedentes perinatales del bebé,
en cualquier momento, dentro del primero, segundo, tercer día de vida. El tema es cuando ese ductus está perjudicando a ese bebé hemodinámicamente, cuando está llevando hiperflujo pulmonar. Uno ha visto hemorragia pulmonar dentro del primer día de vida, ¿no? Y bueno, y por ahí pudo anticiparse con el tratamiento del ductus. Tengan en cuenta que bueno, la situación individual de cada paciente hay que tenerla siempre en cuenta, no son todos los bebés iguales y uno no puede dar reglas matemáticas para el manejo de esta entidad, hay que medirla, mirarla y conocer todo lo perinatal, que eso es lo que siempre decimos, o sea, ¿cuál es la ventaja de los neonatólogos en el control con ultrasonido? Es que aparte del ultrasonido tenemos un montón de variables alrededor, que no solo son la clínica, el monitoreo, sino también la situación de ese paciente, la entidad que este paciente está desarrollando y los antecedentes perinatales. O sea, tengo un montón de información adicional que me hace evaluar a cada paciente individualmente, y la decisión siempre es individual, no es una indicación, digamos, que deba pasar para todos por igual. No sé si soy clara. De ahí la importancia, me parece, de poder individualizar cada paciente. Sí, exactamente, doctora. Bueno, a ver, otra pregunta, hay varias todavía, dice, en el uso de la indometacina cada 24 horas, proponer el ayuno durante el tiempo que dura el tratamiento, o solamente el ayuno va a ser exclusivamente la infusión del medicamento. En general nosotros mantenemos la alimentación trófica aún a los ductus hemodinámicamente significativos, no por relación con la droga que utilicemos, sino por lo que significa el ductus cuando se hace hemodinámicamente significativo, que restringe el flujo, ¿no es cierto?, a nivel sistémico. Entonces, como no perfunde bien en diástole, sí podemos mantener una medicación trófica, una alimentación trófica, perdón. Eso es lo que hacemos habitualmente. Exactamente. Bueno, Ruth, consulta, ¿qué pensamos de la restricción líquida? Si se puede repetir un poco acerca de la fisiopatología del síndrome post-ligadura. Sí. Sí, la restricción líquida, obviamente, si uno tiene un ductus hemodinámicamente significativo, trata de no aportar exceso de volumen, en primer lugar, porque, bueno, forma parte, digamos, del tratamiento. Y respecto a la ligadura quirúrgica, a ver si puedo volver para atrás un poquito, por qué un ductus se considera. Creo que acá con alguna de estas imágenes. Claro, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, si yo tengo un ductus de este tamaño, como que el que está acá, entonces este ductus, obviamente, que es del tamaño de la aorta, más o menos, a veces uno encuentra ductus del 80% del tamaño de la aorta, o sea, son ductus muy grandes. Ese ductus estaba mandando sangre a la circulación pulmonar, o sea, estaba cargando al pulmón. Entonces, como estaba cargando al pulmón, entonces estaba mandando la sangre en este sentido, y de esa manera estaba llegando una cantidad de sangre a la aurícula izquierda significativa, porque estábamos ante un pulmón con baja resistencia que retornaba la sangre a la aurícula izquierda con un volumen tan significativo que incluso podía llegar a dilatarla y aumentar el gasto del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo abruptamente corto ese chorro de sangre que iba hacia la circulación pulmonar, el primer efecto va a ser la caída del flujo a nivel sistémico, porque va a llegar menos sangre a la aurícula izquierda, menos sangre al ventrículo izquierdo y menos gasto a la circulación sistémica.
No sé si contesto la pregunta. Ese es el síndrome postligadura. Entonces, ¿de qué manera yo trato de compensar? Y trato de tratar porque ¿qué es lo que hace el ventrículo ante esa situación? Ante esa situación de caída abrupta se produce una caída del flujo sistémico. Entonces, trato de proteger el flujo sistémico. ¿Cómo lo protejo? Tratando de dar una medicación que, por supuesto, no sea un vasoconstrictor, o sea, que tenga efecto alfa, sino más bien un vasodilatador, o sea, o dobutamina o milrinona, que relaje bien el ventrículo y aumente la capacitancia de las cavidades izquierdas, hasta que se restablezca el flujo, porque esto es un evento que sucede durante las primeras horas posquirúrgicas. Después, una vez que se compensa, la situación se resuelve. Pero en ese momento se puede generar algún tipo de lesión, ¿no es cierto?, por no haber tenido en cuenta la situación de ligadura posquirúrgica. No sé si contesté la pregunta. Sí, que muchas gracias, que perfecto. Bueno, pregunta José Miguel Rivadeneira, ¿existen algunos compuestos del ibuprofeno como el arginato, el hidrobromuro, el lisinato, el sódico? ¿Hay alguna recomendación con respecto a esto? Yo la verdad que nosotros en la unidad nunca utilizamos ibuprofeno, pero esto es una situación viste, personal. Nosotros aquí utilizamos el ibuprofeno fraccionado, nos da seguridad porque, bueno, la ampolla viene de 50 miligramos, entonces hay que diluir varias veces, entonces el fraccionamiento, que es lo que lo hacemos a través de un laboratorio, nos da la seguridad de preparar jeringas de 1 miligramo, 1 mililitro. Entonces, en la medida que se pueda conservar ese tipo de preparaciones, da mucha tranquilidad y seguridad en la administración de la dosis, ¿no? Así que no tengo experiencia con el ibuprofeno, no sé contestarte esta pregunta. Quizás otra persona a lo mejor pueda contestarte mejor que yo, o no tengo datos tampoco bibliográficos para contestarte. Muy bien. Sí, luego José Miguel consulta en la vía oral, pero bueno, creo que ya está contestada la La pregunta vía oral anterior. del ibuprofeno, sí, 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 muestra la misma efectividad, sí. Es sí. igual que el paracetamol, la efectividad es igual vía oral que vía parenteral. Muy bien. Oscar pregunta, ¿es válida la medición del ductus del lado aórtico y del lado del pulmonar? Calculo que de las ventanas se está refiriéndose. A ver, ¿es válido la medición del ductus desde la Yo ventana? calculo que lo que quiere Disculpen, consultar es... el flujo creo que es del lado pulmonar como de la aorta. Creo que el flujo quiere saber si es factible. Creo, entendí, me parece. Déjame ver un poquitito, a ver si puedo contestar. ¿Cómo? sí, el Es flujo, válida la sí, el medición flujo. del ductus lado aórtico y lado pulmonar, creo que se refiere al flujo aórtico y pulmonar. Sí, aclara. Si es válido A ver, la medición de ambas. Déjame ver si le puedo contestar con estas 2 diapositivas, creo. O sea, a ver, esto sería un ductus, ¿no es cierto? Siempre el ductus lo miro para ver digamos, la significancia en el par external alto. Entonces, acá hay 2 opciones de considerar la significancia, o sea, las 2 las voy a tomar. Una es el tamaño, que ya habíamos dicho, pero aparte, las 2 opciones son ver el flujo en la aorta descendente y ver el flujo en la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces supongo que se debe referir a eso, o sea, la opción no es uno u otro, es las 2 juntas. O sea, tiene que tener un flujo ausente diastólico o reverso en la aorta descendente, pero también en la rama izquierda de la pulmonar yo tengo que ver un flujo cargado diastólico, porque eso es lo que me va a estar indicando que este ductus está mandando sangre desde el circuito sistémico al pulmonar. Entonces, los 2 elementos son necesarios para considerar al ductus hemodinámicamente significativo. No sé si es eso lo que me preguntaba. Sí, es eso, el flujo. Exactamente. Bien.
¿Alguna otra pregunta? Erika, te silenciaste. Sí. Sí, sí, doctor, estaba mirando la del Facebook, hay como varias. Y hay varias también en el Zoom. Sí, sí, en el chat. Bueno, dice, según su criterio, se debe dar tratamiento profiláctico para el cierre del ductus en recién nacidos prematuros. ¿Con qué iniciaría y con cuántos ciclos? En realidad no, según No, mi criterio no. no. No, la verdad que profiláctico no, porque la verdad que va a haber un porcentaje tan alto de pacientes que van a recibir tratamiento y no lo necesitan, y las drogas no son, digamos, inofensivas, todas tienen sus efectos adversos, y por ahí estamos comprometiendo por la medicación más que por el ductus, entonces, porque el chico no tiene un ductus significativo, entonces si tengo la posibilidad de hacer ultrasonido, me parece que lo correcto es hacer ultrasonido y evaluar la situación individual del paciente. No, profilaxis no me parece que sea el camino. Bueno, muy bien. Consulta María que después del cierre del ductus, ¿al cuánto tiempo se liberaría el aporte hídrico? Pero bueno, me parece que ya estuvo contestada cuando se hizo Sí, la fisiopatología. sí. ¿En qué momento posterior al cierre del ductus se haría el control ecocardiográfico? Y al momento. Dentro de las 2 horas. Sí, sí, al momento. Sí. Sí, Sí, bueno. dentro de las 2 horas, porque el síndrome posligadura se desarrolla casi inmediatamente en cuanto se acomoda un poco la circulación, ahí se produce el hipoflujo, ¿no? Muy bien. Bueno, no, solo agradecimientos y que todo esté muy bien. Lo que sí hay varias preguntas desde el Facebook, doctora. Un segundito. Sí. Vamos a revisar porque... Doc, hay una pregunta, disculpe, que quedó Sí, de Rosana Andrade. Pregunta si sí, podría, si le pudiera repetir cómo medir el flujo diastólico en la rama pulmonar. acá, lo tengo acá. O sea, cuando yo me ubico en el paraesternal alto, vista ductus, paraesternal alto ductus, o sea, estoy ubicado con el transductor mirando hacia la cabeza del paciente, debajo de la clavícula, digamos, con el transductor bien perpendicular, y lo voy desplazando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que primero estaba la vena cava, después venía la aorta ascendente, después venía la pulmonar, y en el medio de la pulmonar yo engancho el ductus, ¿no? Entonces ahí, en donde engancho el ductus, ahí es donde lo tengo que mirar. Coloco el Doppler pulsado, porque es el color, perdón, porque es el que me va a orientar hacia dónde debo colocar el pulsado, y entonces coloco el pulsado, en la rama izquierda de la pulmonar. ¿Cuál es la rama izquierda pulmonar? Es la que está al ladito del ductus, porque la rama derecha se va por detrás. ¿Se acuerdan que la rama derecha es sobre la cual cabalga el arco aórtico? Entonces, yo no la voy a ver en el paraesternal alto. Lo que voy a ver es la rama izquierda de la pulmonar. En la rama izquierda de la pulmonar, entonces coloco el Doppler pulsado, y acá tenés el trazado. El trazado muestra una sístole, pero aparte muestra una diástole que tiene una lluvia diastólica muy importante. Entonces esa lluvia, yo lo que hago es medir la velocidad de esa lluvia y la velocidad de la sístole. Entonces, si esa lluvia excede la velocidad en el 25% de la sístole, entonces a eso puede significar de que está mandando sangre al pulmón. ¿Entendiste esa, Roxana? ¿Te quedó clara? Sí, sí, creo que dice que sí, que quedó muy claro, que muchas gracias. Y del Facebook, bueno, varias preguntas ya fueron contestadas de las formuladas en el Zoom. Hay una pregunta particular acerca del control post-tratamiento o iniciado el tratamiento con respecto al control de la urea, la CREA y las enzimas hepáticas.
Y sí, bueno, lógico, o sea, depende de la droga que usemos, pero sí, obviamente si uno utiliza los inhibidores de la ciclooxigenasa hay que hacer controlar la urea, la creatinina y la función renal, ¿no? Si utiliza en cambio los inhibidores, el acetaminofén, tiene que controlar fundamentalmente la parte hepática. Y los controles son durante el tratamiento y post-tratamiento. Sí, si preguntan, o sea, si tenemos lo que creo que consultaban era a las cuántas horas, si digamos precozmente o a las 12 horas, a las 24 horas No, era la las duda. 24, y al día siguiente, ¿no? Uno vigila al día siguiente. Sí. Y hay otra pregunta del Facebook, del live, que consultan, que cuál sería el inotrópico recomendado para el paciente con ductus inestable e hipertensión pulmonar. Si tiene hipertensión pulmonar, no tiene ductus inestabilidad por ductus. Tiene inestabilidad por otra causa, por la hipertensión pulmonar. Entonces, si tiene hipertensión pulmonar, por la hipertensión pulmonar, yo tengo dos opciones. O sea que las presiones pulmonares se encuentren por encima de las sistémicas y las sistémicas sean bajas y yo tenga que elevar las presiones sistémicas, en ese caso utilizaría la noradrenalina. Pero si yo tengo presiones normales o altas, utilizaría la dobutamina o la milrinona como inotrópico. La noradrenalina no es un gran inotrópico, o sea, la usaría para mejorar las presiones sistémicas y de esa manera mejorar el retorno de sangre, pero de todas maneras no lo utilizaría asociado a algún inotrópico, si necesito mejorar la función. Muy bien, doctora. Y piden repetir en el live si podría repetir acerca del tratamiento, de cuántos intentos de tratamiento farmacológico antes de decidir el cierre quirúrgico del ductus. Bueno, con indometacina no más de uno. Y después seguir con paracetamol. Si utilizamos paracetamol en primer lugar y completamos el tratamiento y durante el tratamiento o posterior al tratamiento el ductus sigue siendo grande y hemodinámicamente significativo, no queda otra que decidir la ligadura quirúrgica. El paracetamol, al poder ser usado durante más tiempo, con controles y demás, da una ventana mayor, digamos, de tiempo para esperar que el bebé se estabilice desde otro punto de vista y tolere mejor la cirugía. Pero bueno, eso es en nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que esto ayuda, ¿no? Pero sí, si es necesario y es hemodinámicamente significativo y está comprometiendo al paciente, hay que ligarlo. La insistencia del tratamiento puede llevar a que te pase lo que nos pasó a nosotros, insistiendo en el tratamiento de ese paciente que terminó con una enterocolitis y muerto por fallo renal. Sí, es así. Bueno, para José Miguel, el replay de la presentación de la doctora se puede mirar a través de la página de YouTube, doctora Ocio, o a través del Facebook, doctora Cristina Ocio, se puede mirar el replay de la charla. Bueno, doctora, por ahora preguntas nomás, solo agradecimientos, excelente clase, muy completa, y muchos saludos de Latinoamérica. Hay una pregunta que no sé si quedó, perdón. Gracias a todos. Muchas gracias. Es Oscar, Doc. Sí, hay una pregunta de Oscar, que de un bebé nacido de término, pregunta del ductus cardiopatía, si son los mismos criterios para determinar que sea significativo o no. Bueno, eso ya es terreno de los cardiólogos, ¿no? Sí. Un chiquito de término con un ductus cardiopatía, yo la realidad que lo primero que hago es decirle a los cardiólogos que ellos resuelvan. No creo que sea, a no ser que el bebé, no, ni tampoco, porque puede tener un ductus cardiopatía pero bueno, no es un tema neonatal, digamos, exclusivamente funcional. Me parece que es un tema ya cardiopatía. En general los ductus cardiopatía se operan no tempranamente, ¿no? En general en los chiquitos de término lo que uno ve es que los cardiólogos demoran el cierre del ductus bastante tiempo, ¿no? Vos, Nadia, sabés mejor que yo que hiciste recuperación cardiovascular. Sí.
Mientras ¿no? no, sí, mientras no repercuta tanto a nivel hemodinámico, lo esperan. Sí, habría que Así preguntarle a los cardiólogos más que a mí, yo de eso no sé tanto. Sí. Bueno, creo que nada, no quedan otras preguntas, Nadia, ¿no? Por las dudas, No, ¿te fijaste? no, Creo que estuve todas chequeándolas, pero no, ya estamos. sí, sí, ya Felicitaciones, estamos. dicen, Bueno, por doctora, muchas gracias y excelente charla, como siempre. tal cual. Magistral. Bueno, me alegro que les haya gustado y bueno, espero que les sea de utilidad. Y bueno, el miércoles también por esta vía va a hablar la doctora Robledo de modalidades de asistencia respiratoria. Y el día lunes que viene lo que vamos a tratar es shock. ¿Mm? Shock, los distintos tipos de shock y bueno, y las distintas maneras y su relación con el ultrasonido, ¿no? Porque yo no me voy a ocupar tanto vamos a ver un poquito algo de drogas, y sobre todo ultrasonido, que vigilar en los distintos tipos de shock. ¿Mm? Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por estar presentes, y bueno, y les agradezco los agradecimientos también porque me motivan para seguir dándolas estas charlas. Gracias a todos, y saludos a todos. Igualmente.